El arte de pensar, por Graham Wallace, prefacio. Durante los últimos 20 años he intentado de vez en cuando explorar el problema de hasta qué punto el conocimiento acumulado por la psicología moderna puede ser útil para la mejora de los procesos de pensamiento de un pensador en activo. He publicado capítulos que tratan de varias secciones de ese problema en mi Human Nature in Politics, capítulos 2 al 5, The Great Society, capítulos 3, 10 y 11, y Our Social Heritage, de 1921, capítulos 2, 3 y 4. Este libro pretende ser no un resumen de mis intentos anteriores, sino una ampliación de mi investigación, especialmente en lo que se refiere a los factores menos conscientes del pensamiento. En particular, no he abordado aquí el problema de la cooperación organizada en el pensamiento que traté en el capítulo 11 de La Gran Sociedad. Mis notas a pie de página y mis citas indicarán los libros de psicología que me han ayudado, pero mi material principal ha sido derivado de mi experiencia durante más de 40 años como profesor y administrador y de los relatos de sus procesos de pensamiento dados por poetas y otros que no eran psicólogos, profesores, por algunos de mis estudiantes y por amigos en Inglaterra y América. Si mi libro ayuda a algunos jóvenes pensadores en la práctica de su arte o induce a algún otro investigador psicólogo a explorar el problema con mayor éxito que el mío, estaré más que satisfecho. Universidad de Londres, Graham Wallace. Capítulo 1. Psicología y pensamiento. Los hombres han aumentado recientemente su poder sobre la naturaleza, sin aumentar el control de ese poder por el pensamiento. Podemos hacer la guerra más eficazmente, pero no podemos evitarla. Podemos explorar el mundo, pero no podemos idear una política mundial interracial. Y la misma falta de control intelectual existe dentro de cada nación en la política, la filosofía y el arte. Requerimos, por lo tanto, un pensamiento más efectivo sobre los problemas particulares, como un arte mejorado del pensamiento, en el que la explicación científica pueda superar y guiar las reglas empíricas. Pero en el pensamiento, como en la cocina, la ciencia va a la saga del empirismo y el estudio de los modernos manuales de psicología, esto es un libro de 1920, de los modernos manuales de psicología puede incluso obstaculizar el pensamiento eficaz. Este hecho se debe en gran parte al uso por parte de los psicólogos de la concepción mecanicista del instinto como poder y de la razón como máquina. Sin embargo, algunos de los mejores fisiólogos y psicólogos modernos se oponen a esa concepción y la sustituyen por la concepción hormista del organismo humano como una combinación imperfectamente integrada de elementos vivos, cada uno de los cuales conserva cierta iniciativa propia, mientras coopera con el resto para asegurar el bien de todo el organismo. El objetivo del arte del pensamiento es una mejor coordinación de estos elementos en el proceso del pensamiento. Capítulo 2. Conciencia y voluntad. El pensador también debe luchar contra su propia concepción de sentido común, de la conciencia y la voluntad como unidades simples y absolutas. La conciencia varía de la conciencia plena a la conciencia absoluta en unidades. La conciencia varía de la conciencia plena a la inconsciencia y de la conciencia comparativamente unificada a la co-conciencia. Y el pensador debe entrenarse para observar sus experiencias psicológicas menos conscientes, así como las más conscientes. La voluntad también varía, de la plena volición a la no volición, y de la volición comparativamente unificada a la co-volición. La distribución del control volitivo entre los diversos factores de nuestro organismo es, de hecho, curiosamente incompleta y arbitraria, de modo que Platón y otros han encontrado dificultades para relacionar el propósito consciente con el pensamiento creativo. La similitud de las características y limitaciones de la conciencia, la voluntad y la vida orgánica han llevado a muchos pensadores a creer que pueden ser tres aspectos diferentes de un mismo hecho. El capítulo 3, Pensamiento antes que el arte. El arte de pensar es una modificación por esfuerzo consciente de una forma natural del comportamiento humano.
En un adulto civilizado es muy difícil observar el comportamiento mental aparte del hábito adquirido, pero si hacemos una distinción necesariamente aproximada entre naturaleza y adquisición, encontramos que el principal proceso natural que el arte del pensamiento intenta modificar es la asociación de ideas, que Aristóteles y Hobbes observaron examinando la memoria de trenes de asociación pasados, y Yarendorf y otros por el método más difícil, pero más fructífero de examinar trenes de asociación durante su ocurrencia. Barendorf hace hincapié en las subidas y bajadas de conciencia que acompañan a las asociaciones, entrenamientos naturales, y describe la forma de diálogo que resulta de los intentos mentales automáticos de resolver situaciones psicológicas. Correlaciona el aumento y la disminución de la conciencia con el aumento y la disminución de la racionalidad, y con menos éxito con el uso de imágenes verbales y visuales. La evidencia de Barendorf está influenciada por el hecho de que todas sus observaciones tuvieron lugar mientras se estaban quedando dormidos, mientras se estaba quedando dormido, y también como la de H. Poincaré, de una teoría mecanicista demasiado simplificada de la relación entre el pensamiento y la emoción instintiva. Pero el pensador, a partir del registro de tales observaciones y de su propia introspección, puede formarse una concepción práctica de este proceso de asociación natural que su arte debe modificar. Importante. Capítulo 4. Etapas de control. ¿En qué etapas del proceso de asociación debe el pensador aplicar el esfuerzo consciente de su arte? Si examinamos un solo logro del pensamiento, podemos distinguir 4 etapas: preparación, incubación, iluminación y sus acompañamientos, y verificación. En la etapa de preparación podemos acumular conocimientos conscientemente, dividir mediante reglas lógicas el campo de la investigación y adoptar una actitud definida ante el problema. En la verificación podemos seguir conscientemente reglas como las utilizadas en la preparación. En la etapa de incubación podemos conscientemente organizarnos, ya sea para pensar en otros temas que no sean el problema propuesto o para descansar de cualquier forma de pensamiento consciente. Esta segunda forma de incubación suele ser necesaria para los tipos más severos de producción intelectual, que se verían obstaculizados por la interrupción o por la lectura pasiva continua. Si queremos controlar conscientemente la etapa de la iluminación, debemos incluir en ella los acontecimientos psicológicos que preceden y acompañan al destello de la iluminación. Qué bello esto, el destello de la iluminación, y que pueden llamarse intimación. Y podemos controlar hasta cierto punto la iluminación haciéndonos conscientes, como muchos poetas son conscientes de la intimación, y fomentando los procesos psicológicos que la intimación muestra que están ocurriendo y protegiéndolos de la interrupción. ¿Ves? El problema de la intimación. Entonces necesito saber cuál es la relación entre intimación y éxtasis. Si el éxtasis se da con la intimación, si el éxtasis ya es la propia iluminación. Vamos a seguir leyendo, pero este concepto de intimación es sumamente importante. Capítulo 5. Pensamiento y emoción. Una dificultad en el control voluntario del pensamiento surge del carácter elusivo de la emoción o afecto. La sensación y las imágenes son menos elusivas que la emoción, y los poetas y artistas han intentado retener sus emociones asociándolas con imágenes de sensación. Por otra parte, las emociones pueden suscitar ideas, y las naciones a veces tienen que elegir entre una lengua vernácula, cuyas asociaciones emocionales pueden proporcionar estímulos intelectuales, y una lengua literaria más exacta con menos asociaciones emocionales. La influencia intelectual de ciertas emociones, como el humor y la simpatía, se aprecia menos considerándolas por separado. En la creación poética, una de las influencias intelectuales más fuertes procede de la emoción del significado. Hace un siglo, el problema de la relación entre el pensamiento y la asociación emocional se discutía utilizando los términos cerrazón e imaginación. Shelley descubrió su desarrollo intelectual personal desde la razón, que intentaba inhibir la emoción, hasta la imaginación, que utilizaba todo el contenido de la conciencia como guía tanto de la verdad como de los valores humanos.
El capítulo 6, pensamiento y hábito. Todas las actividades mentales, además de sus efectos inmediatos en la producción del pensamiento, tienen efectos posteriores en la producción de hábitos mentales y a veces es conveniente. Se acaba de apagar la computadora aquí el trabajo. Voy a ponerle pausa. Retomo. Capítulo 6, pensamiento y hábito. Todas las actividades mentales, además de sus efectos inmediatos en la producción del pensamiento, tienen efectos posteriores en la producción de hábitos mentales. Y a veces es conveniente considerar la actividad como medio y el hábito como fin. Un estímulo temporal regular es útil para producir el hábito de calentarse y puede combinarse con el estímulo del lugar o la circunstancia o de los movimientos musculares de los dedos o los labios. Pero no debemos convertirnos en los esclavos del hábito. Los mejores administradores a menudo intentan obtener un nuevo punto de partida intelectual rompiendo sus propios hábitos mentales. Y aquellos que tienen que trabajar con un horario deben observar y registrar sistemáticamente sus pensamientos marginales no habituales. Tales pensamientos suelen surgir en momentos fuera de la jornada laboral y es especialmente importante que el pensador social es especialmente importante para el pensador social observarlos y seleccionarlos durante la lectura del periódico. Los hábitos mentales deben variar con las facultades naturales, la edad y los temas de estudio del pensador. Y el control de los hábitos es especialmente importante para los pensadores que son profesores o periodistas. El conflicto diario entre el estímulo de mantener el hábito y el de romperlo es solo una parte del problema más amplio de la regularidad y de la aventura de la vida cotidiana. Capítulo 7. Esfuerzo y energía. Se requiere un análisis más profundo de los hechos que subyacen al uso que hacemos en psicología de palabras como esfuerzo, energía y facilidad. Los artistas creativos describen a menudo sus momentos de mayor energía intelectual como momentos sin esfuerzo, pero el artista mismo no siempre puede decir si la ausencia de esfuerzo significa un aumento o disminución de energía, especialmente en aquellos casos en que una actividad mental que originalmente requería de un gran esfuerzo se ha convertido en habitual. Spencer describe un hábito de energía mental relajada y Mill un hábito por el que renova constantemente su energía mental. Ahí cabría, creo que, el flujo. Pero los esfuerzos varían no solo en intensidad, sino también en el carácter de su golpe, y muchos hombres han desperdiciado sus esfuerzos porque nunca descubrieron el golpe adecuado para su trabajo. A veces la estimulación efectiva de la energía mental depende de la relación entre el pensamiento y la emoción. Sin embargo, una emoción extrema puede debilitar el pensamiento y los factores emocionales de nuestro organismo pueden no responder a una llamada intelectual de energía. Algunos pensadores han abogado por la producción de armonía orgánica mediante la relajación orgánica general del poder a través del reposo. Pero el propósito del pensamiento no es la armonía orgánica, sino la verdad. Y el buscador de la verdad debe estar siempre dispuesto a sacrificar la armonía. La armonía resultante de la acción la armonía resultante de la acción es más eficaz para la producción de energía que la armonía del reposo. Pero la acción, si ha de aumentar la energía intelectual, debe ser relevante para nuestro propósito y para aquellas condiciones externas a nosotros de las que depende el cumplimiento de nuestro propósito. La energía de la que habla el psicólogo es un hecho empírico de introspección. La energía de la que habla el psicólogo es un hecho empírico de introspección. Algún día podrá relacionarse con la energía mesurable del físico y el fisiólogo. El capítulo 8, tipos de pensamiento. Ciertas formas de utilizar la mente son características de naciones, profesiones y otros grupos humanos. Algunas de ellas son el resultado inconsciente del entorno, otras han sido inventadas conscientemente y otras se deben a una combinación de invención y entorno. Las naciones francesa e inglesa han adquirido diferentes hábitos mentales e ideales que indican respectivamente con la palabra lógica y la frase salir del paso. Cada hábito tiene ventajas y peligros, y cabe esperar que algún día se desarrolle un nuevo hábito que combine ambas ventajas y evite ambos peligros.
Es menos fácil detectar un tipo de pensamiento americano. Hay indicios de que en América puede estar desarrollándose un hábito mental más elástico y eficaz que el que se encuentra en otros lugares, pero ese hábito no puede llamarse todavía del tipo nacional. El hábito mental pionero es quizás el que más prevalece en América, pero parece estar disolviéndose rápidamente bajo la influencia del desarrollo industrial, el cambio religioso y la difusión del interés popular por la psicología. Un nuevo estándar de energía intelectual puede llegar a ser aceptado en América, acompañado de una nueva forma moral en la conducta de la mente y de una nueva apreciación popular de las formas más difíciles de esfuerzo intelectual. Capítulo 9. Disociación de la conciencia. La historia, la historia del arte del pensamiento se ha visto muy influenciada por la invención de métodos para producir el fenómeno de la conciencia disociada. La historia del arte del pensamiento se ha visto muy influenciada por la invención de métodos para producir el fenómeno de conciencia disociada. ¿Cuáles son esos métodos? Sería bueno investigar. Los más simples y antiguos son los que producen un trance hipnótico por la repetición monótona de estímulos nerviosos. ¿Estás viendo? Tales métodos tienen efectos importantes y a veces beneficiosos sobre las funciones del sistema nervioso inferior, y un ligero grado de disociación puede ayudar a algunos de los procesos de pensamiento superiores, pero la evidencia parece indicar que el mejor trabajo intelectual y artístico no se realiza en una condición de disociación grave. La disociación, sin embargo, produce a menudo una intensa convicción intelectual, y el futuro de la religión y la filosofía, tanto en Occidente como en Oriente, dependen en gran medida de las condiciones en que esa convicción sea aceptada como válida. En el cristianismo occidental se han inventado métodos de meditación, especialmente por San Ignacio, que pretenden evitar los peligros de la mera disociación. Pero el proceso de dirección de las cadenas de asociación de ideas y emociones mediante un esfuerzo de voluntad es tan difícil que constantemente resulta en la producción del mismo estado de disociación que el producido por el anterior y más directo expediente del autohipnotismo. Él mete aquí el tema de no solo disociación, sino hipnotismo. Y puesto que la disociación sigue siendo un método más eficaz, el autohipnotismo se ha convertido en el método más eficaz en cuanto a los medios de producir la convicción intelectual por un acto de la voluntad. Los que ahora desean practicar la voluntad de creer se ven todavía arrojados de nuevo sobre el viejo problema de la validez de la convicción producida por métodos disociativos. Ok, esto me acaba de volar la mente. O sea, estamos en un estado de hipnotismo autoinducido cuando estamos en un flujo intenso, en el pico del flujo. Porque está bien, podemos entrar en flujo, pero haciendo alusión al libro, a la teoría del flow, de la experiencia de, de Mihaly Csikszentmihalyi, pero ok, eso tiene sus variantes, tiene picos. Interesante. Capítulo 10. El pensador en la escuela. La disciplina del arte de pensar debe comenzar a una edad en la que la elección de los métodos intelectuales debe ser hecha principalmente no por el estudiante, sino por los profesores administradores. Si Platón naciera en Londres o Nueva York, ¿cómo podríamos ayudarle a convertirse en un pensador? Sería un organismo autoactivo, viviendo y creciendo en un entorno mucho menos estimulante que el de la antigua Atenas, e incapaz de descubrir por sí mismo las mejores formas de utilizar su mente. Su educación debería implicar un compromiso entre sus facultades de niño y sus necesidades como futuro adulto. Debería adquirir una experiencia cada vez mayor del esfuerzo y las fatigas mentales y de la energía que resulta del tipo adecuado de esfuerzo. Necesitará ocio periódico con sus oportunidades y peligros. Las actuales escuelas experimentales, recordemos que este sigue siendo un libro de los años 20. Las actuales escuelas experimentales en las que se deja que los alumnos adquieran métodos de pensamiento por su propio ensayo y error no siempre han tenido éxito, y los consejos individuales de un profesor inteligente en cuanto al método mental a menudo fracasan.
Por lo tanto, es de esperar que el conocimiento de las líneas generales de la psicología del pensamiento se convierta en una parte reconocida del currículo escolar y universitario. Ya existen pruebas experimentales del efecto de tal conocimiento en la mejora de la técnica mental del estudiante. Capítulo 11. Educación pública. En el caso de las 4/5 partes de los habitantes de una comunidad industrial moderna, las invenciones del método educativo solo aumentarán la producción del pensamiento, en la medida en que sean realmente aplicadas al pensador potencial por la máquina administrativa de la educación pública. Esa máquina es nueva en todas partes y se basó originalmente en una concepción demasiado simple del problema. En Inglaterra nos estamos dando cuenta lentamente de la necesidad de hacer una provisión más compleja para el estudiante medio y segundo, de proporcionar un tratamiento especial para un estudiante subnormal o supernormal. Subnormal. La educación pública diferenciada para el niño supernormal de la clase trabajadora tuvo que esperar a la invención de una técnica de diagnóstico mental y solo comenzó en Inglaterra a finales del siglo XIX. El sistema está aún insuficientemente desarrollado y existe el grave peligro de que una prolongación de la edad de obligatoriedad en su forma actual pueda disminuir la productividad de las mentes más supernormales. Si se quiere evitar este peligro, debemos reconsiderar nuestro actual sistema obligatorio, con una presunción en favor de la libertad y la variedad. La experiencia americana muestra las desventajas intelectuales que implica la aplicación obligatoria de algo parecido a un sistema uniforme de enseñanza secundaria, que son mentes supernormal. Capítulo 12. Enseñar y hacer. La propuesta de elevar la edad obligatoria de la enseñanza se combina a menudo en Inglaterra con un plan para hacer de la enseñanza, como la abogacía y la medicina, una profesión autónoma, con un monopolio del servicio público. Ese esquema entraña graves peligros para la vida intelectual de la comunidad y especialmente para la formación de pensadores en potencia. Ignora no solo la posible posición de intereses entre los consumidores y los productores de educación, sino también el problema de demarcación entre los productores de educación y los productores de pensamiento. Esta simplificación excesiva del problema se debe en parte al hecho de que quienes se dedican a las formas más generales de producción intelectual no están organizados y no reclaman, como otras profesiones, una parte en la formación para su profesión. La experiencia demuestra que la enseñanza de cualquier función se esteriliza si se separa del hacer, pero ¿están dispuestas las democracias anglosajonas a ofrecer oportunidades educativas especiales y costosas a una pequeña minoría de futuros pensadores profesionales? Tal vez se podría inducir a alguna autoridad local, si la legislación se cierra a la profesión docente, no lo hiciera, que cierre la profesión docente, no lo hiciera, mientras tanto, imposible a poner en marcha una escuela experimental para estudiantes de todas las clases sociales que pertenezcan al 1% más alto con respecto a la supernormalidad intelectual y que pidan ser preparados para una carrera de pensamiento profesional. El personal de tal escuela se elegiría de tal manera que se mantuviera en contacto con el trabajo intelectual fuera de la escuela. Se animaría a los estudiantes tanto a desarrollar sus propios talentos individuales como a darse cuenta de la importancia social de su trabajo, y el éxito de la escuela podría influir en el desarrollo de un nuevo estándar intelectual en otras escuelas. Pero tal gasto de fondos públicos iría en contra tanto de los intereses profesionales como de muchas de las tradiciones de igualdad democrática, y puede que tenga que esperar a que se produzca un cambio generalizado en la visión popular del mundo.